Para empezar, me gustaría darles algunas recomendaciones para hacer este conversatorio más ameno. En la parte inferior de su pantalla podrán acceder al chat, así como a los controles de su audio y video. Se les pide los mantengan apagados para evitar interrupciones. Se les pide a todos nuestros participantes colocar sus nombres y apellidos. En la ventana de participantes encontrarán la opción de renombrar. Si existiera alguna duda, por favor, comentarla en el chat. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Navarro Zapata, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y miembro de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura. ADIC-UNP es una agrupación sin fines de lucro. Su principal objetivo es la difusión de conocimientos académicos y la promoción de la investigación científica dentro de la asociación, además de reunir tanto estudiantes como egresados para dicha finalidad. En esta tarde me acompaña Katy Niño Yaxahuanga, también miembro de ADIC, que será la moderadora en este conversatorio. A continuación, tenemos el agrado de presentar al ingeniero Aníbal Reyes Santibáñez. Él es socio gerente en Arteria Capacitaciones Integrales SAC, socio gerente en Proyectista y supervisor en Reyes Santibáñez Ingenieros. Y también tenemos con nosotros al arquitecto Pedro Ruiz Yesam, director general del estudio arquitectónico YesArc. El día de hoy nos hablarán del tema errores comunes en procesos constructivos. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Katy? ¿Qué tal, Kevin? Un gusto saludarlos. Buenas tardes, arquitecto Pedro. Un gusto compartir por aquí con todos ustedes este conversatorio que definitivamente tiene un tema muy, muy interesante. Y qué más interesante que la praxis en la parte constructiva, ¿no? O sea, al final, toda la parte del diseño lleva de la mano un montón de partes ingenieriles y arquitectónicas, pero que confluyen en hacerlo realidad. Ese hacerlo realidad es el proceso constructivo. Ahora, voy a empezar con un preámbulo un poco corto. Los procesos constructivos forman parte del criterio ingenieril. Es así, porque para poder construir, para poder hacer realidad cosas, hay que tener bastante criterio. No solamente normativas técnicas que definitivamente tienen un porqué y hay que saberlas escrutar, analizar, aplicar. Pero también es verdaderamente el profesional que está detrás de esas normas el que hace realidad este proceso. Entonces, empecemos brevemente con esto de aquí. Algunas mentes son como el concreto, terriblemente misturadas y amoldadas para siempre. Y es que el concreto es así. Dentro de su heterogeneidad, es bastante homogéneo. Es un material isotrópico. Trabaja en todas las direcciones, en teoría, con igual sentido de relevancia. Pero es terriblemente misturado como tal, pues tiene una mezcla de aglomerantes y conglomerantes, como son precisamente la parte aglomerante del cemento y los conglomerantes, los agregados y demás adiciones. Entonces, amoldado para siempre, ¿por qué? Porque tiene un proceso completo entre que lo tenemos listo ya en su etapa fresca hasta que lo tenemos endurecido de fraguado, fraguado inicial y fraguado final. Este procedimiento, este proceso natural del concreto nos lleva a que podamos amoldarlo antes de que pase a la parte del fraguado final, en donde ya adquiere cierta resistencia y se queda amoldado para siempre. Esto definitivamente no lo he dicho yo, lo dice Denny J. Brake, y es un extracto muy, muy literal del portugués en lo que se fue escrito en Brasil. Entonces, por acá tenemos algunos casos. Veamos esto de acá. Aquí tenemos un poquito de plástico. Vemos cómo se ha vaciado en la parte cuadrada una sección con una doble malla de refuerzo en una zapata combinada. Pero no sé por qué, al final de cuentas, esto no sé si les parecerá bien, les parecerá mal, tendremos algunas formas de hacerlo mejor. Entonces, para dejarlos justamente con esta idea, veamos una contraparte. Veamos acá de este lado cómo es posible que en este cuadrado, en esta otra zapata aislada, no tengamos algo tan parecido a lo primero.
Ya no vemos plástico, no vemos plástico para nada, no vemos un recubrimiento completo en las varillas, aparentemente los estribos no tienen ganchos. De forma muy visual podríamos decir que probablemente no se cumpla con la cuantía mínima indispensable del 1% normado por el ACI para columnas. Justamente tenemos una línea de falla generada por un mismo estribo en la unión entre la cara de la base de la columna y la zapata y la cimentación. Definitivamente no se ve plástico, como les comento. Entonces, hay una gran diferencia entre estas dos fotografías, cuando aparentemente deberían tener y seguir un proceso constructivo muy, muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por acá? Los dejo un poco con esa interrogante. Y veamos, ambos son vaciado de concreto mezclado en obra, no manual. Definitivamente esta parte se mezcla en máquina, pero se vacía manual. Y me imagino que en esta parte de aquí se habrá hecho un proceso muy, muy similar. ¿Qué tenemos por acá? Un muro de albañilería, pero no desde albañilería solamente, es albañilería confinada. Pues la albañilería confinada como tal es un material. Y digo que es un material porque es un material compuesto de albañilería, que son unidades de ladrillo, de arcilla cocidas, asentadas con mezclas de mortero a base de cemento. Y confinada porque tiene los bordes confinados, completos, encerrados con otro material, que es el concreto reforzado. Acá se logra ver en la fotografía, en la parte inferior derecha, cómo tenemos un pequeño vistazo en la fotografía en este ángulo de que efectivamente tenemos concreto armado. Aquí se ve la sombra y es porque falta aún el vaciado del concreto. Entonces, ¿este muro de aquí estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo podríamos catalogar, categorizar o juzgar si es que verdaderamente estamos haciendo bien o mal las cosas presentando un trabajo como este? Y de igual manera, los dejo por acá con una contraparte. Veamos, ahora sí que creo que podemos decir cuál nos gusta más a simple vista, ¿correcto? Y bueno, acá evidentemente también tenemos unidades de albañilería, que son los ladrillos sólidos, probablemente completamente sólidos, no se alcanza a ver si tiene algún tipo de alvéolos perpendiculares a la cara del asiento, pero parece que son completamente sólidos y artesanales, probablemente cocidos en hornos de barro. Y acá, a diferencia de estos que tenemos un color muy homogéneo, acá hay unos ladrillos bastante crudos, otros más cocidos, con unas juntas muy disparejas, acá están todas alineadas. ¿Cuál sería entonces la junta mínima indispensable y la máxima no superable en el mortero de cemento para cientos de unidades? De nuevo, por acá esta junta está casi incluso del tamaño del peralte, del alto del ladrillo, que puede llegar a ser 7, 8 o 9 centímetros incluso. Y por acá aparentemente no supera el 1,5 centímetros, que es en verdad la junta máxima no superable. Entonces, ambos son asentados de ladrillos en muros de aparejo de soga, pero en efecto son diferentes. ¿Qué los hace diferentes? Además de tal vez el mismo material o el mismo lugar del proyecto, evidentemente la praxis, el proceso constructivo. Un último caso, solamente para acompañar este complemento de concreto y albañilería confinada, es este. ¿Por qué tendremos esto de acá? ¿Será bueno que quede así? Miren las hermosas cangrejeras que hubiéramos tenido, que nos hubieran quedado, si es que eso se hubiera dejado de esa manera fraguar. No sé si se les ocurre algún motivo por el cual pueda estar así. Tal vez el tamaño máximo nominal del agregado era demasiado alto para la sección de la columna. Tal vez no se vibró, probablemente. Tal vez el encofrado no respetaba recubrimientos. Tal vez los ganchos no se traslaparon y todos siguieron un orden ilógico que al final generó trabazón innecesaria entre los agregados. Si sumamos motivos especulatorios, podríamos llegar a concluir algo. Esto de aquí, señores, es procedimiento constructivo y podemos catalogarlo como correcto o incorrecto y vamos a conversar de ello al respecto. Entonces, sin más, solo haciendo esta breve introducción, los dejo adelante con el arquitecto Pedro Ruiz
con quien compartiremos también algunas ideas y procedimientos y ya tendremos de qué conversar al respecto. Adelante, arquitecto. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos, buenas tardes Kevin, buenas tardes Katy, buenas tardes ingeniero Aníbal. Sí, bueno, el objetivo de este pequeño conversatorio que vamos a tener es obviamente compartirles un poco la experiencia que nos ha tocado vivir, los errores que tanto el ingeniero Aníbal como mi persona hemos podido tener en obra, obviamente para que ustedes, cuando les toque ir a campo, no caigan en estos errores o lo tengan ya premeditado antes de realizar cualquier partida de los sistemas que ya viene explicando el ingeniero, ¿no? De los que vamos a poder ver. De la misma forma, el objetivo es conversar y yo tengo unas pequeñas imágenes por acá que me gustaría compartir. A ver. Bueno, dentro de los sistemas constructivos que ya había mencionado el ingeniero, lo que es albañilería confinada y sistemas constructivos aporticados, también tenemos presente la famosa losa colaborante, ¿no? Sí. Que básicamente nos permite amplias de 10 metros a más. Ok, entonces podemos construir este sistema con columnas de acero y vigas de acero, que son las famosas vigas W o las tipo I, pero también puede hacer un uso mixto, o sea, de columnas de concreto, vigas de concreto, con una losa colaborante. El día de hoy en obra hemos tenido este pequeño percance, gracias a Dios no afecta en el tema estructural. Tenemos una columna que ha sido vaciada después de que se había colocado esta mocheta, ¿no? Esta mocheta está colocada antes de esa columna. Entonces, ¿qué ha hecho? El peso del concreto ha hecho que si no se pone ningún punto de apoyo en esta cara de ladrillo, pues obviamente el peso del concreto más la vibración del propio vibrador va a hacer que eso ceda. Entonces, hace que el ladrillo de una u otra se haga hacia un lado. Básicamente la solución para ello en este caso, sería que cortemos o demolamos el ladrillo para dar paso a volver a asentar esa mocheta de ladrillo, ¿no? Estructuralmente lo que tenemos es una mayor sección de concreto, en este caso, ¿no? Aquí está el video más o menos para que se hagan una idea de cómo fue. Como pueden ver, esta parte vulgarmente llamada como que si se hubiera desfasado el ladrillo, ¿no? De la columna por el peso de la misma. Entonces, muy aparte de eso, dentro de los sistemas que también hay mucho en Piura, son los que normalmente existen en los pequeños módulos de vivienda, ¿no? Estos módulos que existen en los portales, el famoso Santa Margarita, los módulos que hay de techo propio, que utilizan en un primer piso un módulo conductibilidad limitada. Estamos hablando de un concreto armado, ¿no? Con unas mallas de varilla de acero, pero que no tienen ladrillo en un primer piso. Pero estos módulos, como en el primer piso es todo concreto, dejan la continuidad de las varillas, se utilice de una forma mixta, como es el caso de acá, luego se haga una albañilería confinada, o también puede ser que se haga un aporticado, ¿no? Siempre, como decía el ingeniero, ver la calidad del ladrillo. En este caso, el cliente compró el ladrillo artesanal, nosotros no, al menos nosotros no recomendamos ese ladrillo, mejor es trabajar con el 18 huecos, porque el artesanal, de una manera u otra, como se ve en la imagen, un nivel, un plomo, para poder tener bien aplomada esta, que no es un 100% superficie plana, no podemos entonces confiar, esa superficie imperfecta me va a llevar la imperfección en todo el muro. Entonces, ojo que no es solamente que tengas un
un buen sistema constructivo, sino que también dependan mucho del material, la calidad del material y obviamente la propuesta hacia el cliente, ¿no? Y nada que ver, obviamente, que esto no solamente queda ahí, sino que lo conlleva a una cadena más, porque si yo tengo desaplomado el ladrillo, ese desaplomo me continúa hasta el acabado, que es obviamente la pared y posteriormente el pintado. Estas son las pequeñas imágenes que más o menos quería compartir para que demos pie a este conversatorio y puedan tener ustedes algunas dudas, más que todos los sistemas que usamos en el norte, ¿no? Entonces doy pie a que Kevin nos pueda permitir este paso a poder dar el conversatorio, ¿no? A continuación, abrimos el conversatorio, en el cual los expertos del tema tendrán la amabilidad de responder las dudas del público presente. Adelante, Katy. Buenas tardes con todos. Estaremos recibiendo las consultas para este conversatorio. A ver, la primera pregunta es, si en la conexión muro de albañilería y columna, debido a un mal proceso constructivo, no se ha puesto mechas ni endentados, entonces este muro se empieza a fisurar. ¿Es posible dar una solución? Ingeniero Aníbal, esta pregunta va para usted. Ok, qué directo, muchas gracias. Entonces, miren, cuando tenemos los muros de albañilería confinada, la forma clásica normada, en realidad, hasta hace el 2006, que fue la última norma técnica de albañilería E070, nos menciona lo siguiente, que es posible mantener el endentado, ¿correcto? Y ese endentado no debe tener más de 5 centímetros. Bien, desde hace algunos años, menos de 5 años, se ha dejado de utilizar estos endentados y se prefirió seguir con la otra recomendación de la misma norma que decía lo siguiente. Debemos colocar mechas, como bien comentan por acá en la consulta, de alambre de acero o varillas con un diámetro no superior a los 6 milímetros, corrugadas de preferencia. Entonces, esa unión entre el concreto reforzado y la albañilería genera allí una línea de falla muy importante por corte, y especialmente en la base, y se llama línea de falla por tracción diagonal, en el talón del muro. Cuando se empieza a fisurar esta línea de falla, esta parte de aquí, se recurre a uno de los procedimientos más importantes que se llama engrapado estructural, y no es que consista en nada más, sino en escarificar el muro. Una escarificación es un procedimiento no invasivo correctivo de la parte estructural en esa unión, solamente dejando rugosidad para poder ingresar varillas o grapas que pueden ser o bien rectas, pero preferiblemente con ganchos en U para que puedan ingresar al núcleo de la parte dañada, de la parte fisurada, volver a tirar todo ese material y reemplazarlo por estas grapas y concreto líquido con pegamento. Entonces, eso es prácticamente es casi un nuevo vaciado pegado. Y con eso garantizamos la unión y el engrape mecánico en el material completo, que es albañilería confinada, como les comento. Sí, para agregar lo dicho por el ingeniero Aníbal, es cierto, ¿no? Este sistema, de una u otra manera, lo que imaginaríamos en obra, el que no conoce o no domina del todo el tema va a decir, hay que tumbar ese muro, ¿no? Porque si se me está fisurando, no hay otra solución. No, si bien es cierto, hay soluciones técnicas y que en la praxis funcionan y que obviamente cumplen dentro de una normativa técnica, ¿no? Entonces, dentro de este famoso engrapado, en la praxis, obviamente, tenemos que picar el tarrajeo, tenemos que llegar al alma, como dice el ingeniero Aníbal, para que estas grapas de fierro que van a enganchar el muro, justo gritando el muro, va a tratar de unir esos dos muros. Entonces, lo que se entiende es, aparte de quitar ese tarrajeo, hay que aplicar un cicadur
que es un aditivo para poder colocar o pegar ese concreto viejo con un concreto nuevo. Después de ello, agregarle también un aditivo a esa mezcla que va a pegar este nuevo concreto con el viejo. Y además de ello, también ponerle un aditivo a este tarrajeo. Si bien queremos seguir todo o que esto se cumpla de una forma técnica y a la vez que no se refleje en ese tarrajeo, ¿no? Porque ese acabado tiene que terminar como si ahí no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, el hecho es de que siempre resolvamos las cosas de una manera técnica pensando en todos los procedimientos que se tiene que seguir en la práctica, ¿no? Claro, correcto. Al final buscamos siempre garantizar calidad de producto terminado. Entonces, si tenemos esa fisura, hay formas de repararla. Definitivamente no es necesario tumbar el muro. Habrán ocasiones en las que lo sean dependiendo de la magnitud de los daños. Pero para fisuras, que en realidad el término fisura es un concepto que es un poquito ambiguo, pues las personas vulgarmente o de una forma un poquito más coloquial le llaman fisura a cualquier desplante en el tarrajeo. Sin embargo, verdaderamente una fisura está por debajo de 1 milímetro de espesor y por lo general no llegan a ser estructurales. El término correcto en ese caso ya es grieta, cuando ya tiene más de 1 milímetro de espesor y hay riesgo considerable de que esta grieta haya pasado el tarrajeo e invadido ya la parte de la esencia estructural del muro. Cuando esto sucede, hay que recurrir a estos procedimientos. Engrapado es uno de ellos. Cuando solamente es una fisura, menos de 1 milímetro, tal vez no haya habido un tema invasivo en el núcleo, ni se haya malogrado la parte estructural. Entonces allí tal vez solo es tema de tarrajeo, retirar, volver a cambiar, pero de forma correcta, porque también, justamente qué curioso, hoy día recibía una consulta de una alumna que me consultaba directamente, oye, ¿por qué se fisuran los tarrajeos? Y conversando un poquito con ella, ahora justamente hablando del tema, los tarrajeos, a pesar de que no sean elementos estructurales, pertenecen directamente a una partida de la especialidad de arquitectura, tienen mucho que ver en el carácter visual y debemos cuidarlos muchísimo. Pero, ¿por qué se fisura? A veces hay un término que se le conoce en la práctica como champeado, que no es otra cosa sino una capa previa de mortero un poquito fuerte, con arena gruesa y combinaciones a veces de arenas finas para brindar algunas ondas y que se adhiera bien a los ladrillos y a las rebabas existentes. Sobre eso, recién viene una segunda capa que ya es conocida como tarrajeo frotachado. Frotachado porque es un poquito áspera para que luego ingrese el empaste. Pero, cuando hacemos este procedimiento de champear y tarrajear en el mismo día, estamos tarrajeando sobre el mismo champeado que aún está fresco. Y por gravedad, dependiendo del espesor de tarrajeo, tiende a bajar, a ceder y a generar, después en el proceso de fragua del mismo mortero, que es el tarrajeo, algunas fisuras. Y se pueden llegar a confundir con grietas o con temas estructurales, que justamente por aquí va la pregunta de Katy. Entonces los dejo con esa idea, no sé si es que hay consultas al respecto. Muchas gracias por sus respuestas. Continuando con la ronda de preguntas, desde la plataforma de Zoom, Mario Sosa Livia nos pregunta. Ingeniero, buenas tardes. Habló del ladrillo de 18 huecos, pero he visto que hay ladrillos de 18 huecos con 50% de vacío. ¿Cuáles serían los usos de este ladrillo respecto al de 30% de vacíos? Hola, sí, evidentemente hay tipos de ladrillos y están normados para respectivos usos. Se recomienda para todo el tema estructural ladrillos de muros portantes. Está en la norma técnica, hay una tablita que justamente menciona los ladrillos con la parte alveolar y se consideran macizos o sólidos cuando, como bien comentan por acá en la pregunta, se tiene el porcentaje de vacíos de 30% a menos. O sea, si tenemos toda la cara sólida, ya es un ladrillo o una unidad maciza. Y estos están permitidos para temas estructurales. ¿Qué pasa cuando no? En algún momento me he dado el trabajo en evaluar algunas marcas de ladrillos comunes en el norte y cuando les pides la ficha técnica de ladrillo, se catalogan como tipo 3, tipo 4, tipo 5. Está desde el 1 al 5. Entonces, ese tipo está catalogado bien directamente con su resistencia a la compresión que se le llama F'M. Para el tipo 3
son 95 kilogramos por centímetro cuadrado y para el tipo 4 ya supera los 100. Entonces, los 130, exacto, para ser exactos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el muro portante? 1, que tenga más de 1,20 m. 2, que tenga continuidad vertical. Bueno, y 3, que efectivamente esté confinado por todos los lados. En realidad hay unas cuantas cosas más, pero para responder directamente la pregunta de cuáles serían los usos, entonces, dentro de la parte de los ladrillos, en la explotación de la norma te dice lo siguiente. Mira, tú puedes utilizarlos cuando no tienen el 70% macizo, por así decirlo, lleno, siempre y cuando tengas el informe técnico y el cálculo respectivo que avale esto. Y abajito en un asterisco, si gustan luego les comparto la norma que por acá la tengo, dice siempre y cuando el profesional responsable lo firme, lo autorice. Entonces, si es que la resistencia y la compresión te da y se comporta como un ladrillo tipo 3 o tipo 4, válido para muros portantes en edificaciones de 1, 2, 3 pisos, y estás diseñando uno como eso, a pesar de que no tengas la cantidad exacta del porcentaje de vacíos para ser superada, o sea, la cantidad exacta del área sólida, puedes utilizarlos siempre y cuando hayas verificado que estén bien. Ese sería un uso como muro portante, si es que lo puedes avalar. Otro uso como tabiquería. Ok, muchas gracias. Arquitecto, en los planos de viviendas de tipo albañilería confinada, observamos en muchos casos la presencia de zapatas como elemento estructural, pero la transmisión de cargas en este tipo de albañilería es losa viga, muro, cimentación, suelo. Mi pregunta ¿es necesario la colocación de zapatas en este tipo de albañilería? Si es no, necesariamente se mejoraría la resistencia de la vivienda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo creo que más que zapatas deberían usar lo que es cimentación corrida, ¿no? Pienso que, claro, la transmisión es totalmente vertical. Sí creo que hay proyectos que hacen eso porque básicamente tratan de hacer una mixtura, ¿no? Entre el sistema de porticado y albañil. Pero a criterio y en experiencia, yo creo que sí es mejor utilizar más que todo un cimiento corrido, ¿no? Para poder, digamos, distribuir mejor la carga, ¿no? Es a criterio de lo que he podido ver, porque sí he visto esta mezcla de sistemas, ¿no? Que muchas veces se confunde el albañil, porque piensa que toda columna tiene que llevar una zapatita, pero incluso hay columnas que no tienen el mismo dimensionamiento, no solo de las columnas, sino que también se puede reemplazar por una cimentación corrida, ¿no? De la misma forma, si es que estamos hablando de albañilería confinada, ojo que no podemos permitir que existan, que puedan existir, perdón, el tema de las vigas de cimentación también es una de los errores que hay en ello, ¿no? Yo considero que más que todo podría ser un sistema de cimentación corrida, ¿no? Buenísimo, claro. Ese tema de combinar los sistemas, al final el sistema de cimentaciones corridas o cimientos corridos vaciados con concreto pobre, para transmitir las cargas, hace un tema de distribución de cargas un poquito, digámoslo así, más distribuida que en una zapata en donde tenemos las cargas de una forma más concentrada. Ahora, eso lleva justamente a que se pueda utilizar cimientos corridos para la parte de muros, tanto estructurales como no estructurales, y justamente complementando un poquito el comentario del arquitecto, es correcto esta parte de que se pueden usar, pero ahora, en la parte mixta, cuando tratamos de combinar zapatas y cimientos corridos, justamente el proceso constructivo es bien interesante, porque a veces el cimiento corrido invade a la zapata y la envuelve literalmente por encima. Entonces, en esa unión de la columna, donde debería llegar de forma monolítica la zapata, y a la vez debe ingresar el cimiento corrido, que es un concreto diferente, hay que tener mucho cuidado en esa intersección, ¿no? Porque no vamos a querer llenar
con concreto ciclópeo, pobre, con piedras grandes, la parte baja de la columna, que es justamente la que admite más cortante. Entonces, justamente habría que tener más cuidado con eso, pero excelente justamente la parte de la pregunta. No sé quién la preguntó, pero muy bien. Y nada más, ahorita comparto brevemente para que puedan ver justamente lo que comentaba, lo acabo de abrir por acá. Para la persona que consultó esta parte, lo acabo de subrayar. Veamos. Limitaciones de las unidades de albañilería con fines estructurales. Te comentaba que 1, 2 o 3 pisos, cuando son sólidos industriales. ¿Qué pasa si es que no lo son? ¿Qué fue tu pregunta? Mira lo que dice aquí. Puedes utilizarlos siempre y cuando tengamos las condiciones mínimas y se puedan exceptuar bajo un informe y memoria de cálculo sustentada. También como tabiquería o muros de albañilería no estructural. Entonces, no sé si hemos logrado un poquito contestar. Qué gusto que tengan unas dudas tan interesantes. Muchas gracias por sus aportes. Arquitecto, otra consulta para usted. ¿Cuál es el procedimiento a llevar a cabo cuando se producen cangrejeras considerables en los elementos estructurales? Mira, a criterio propio más que técnico, la verdad, eso es, ¿cómo te digo? Cuando encuentras una cangrejera que ya te cogió el recubrimiento que debería llevar la varilla, yo pienso que ya te está afectando estructuralmente, ¿no? Yo creo que si hablamos en porcentaje, si el ingeniero Aníbal había proyectado una imagen justamente de ello, ¿no? Cuando no se vibra y tienes cierto porcentaje de toda la columna que te ha consumido la cangrejera, que puede ser un 30%, un 25%, yo creo que lo mejor, y si está en la base de la columna, lo mejor es demoler ese concreto, y si es que son pequeños, si están, ¿qué te puedo decir? Si es un 10%, si es un 5% de cangrejeras, yo sí podría decir si es que la resistencia o, digamos, el nivel de compresión que va a tener esa columna, por ejemplo, no puede resistir su propio peso, o puede ser una columna de cerco perimétrico, donde nada más va a servir para confinar ese muro y para soportar su propia carga. Yo creo que podríamos utilizar, picar esa parte de la cangrejera, utilizar este aditivo que les mencioné, Cicadur, para que pegue el concreto viejo con el nuevo, y hacer un vaciado en esa pequeña sección que tendríamos picada, ¿no? Pero cuando ya se trata de un elemento estructural, o sea, donde es una columna de un primer piso que va a sostener 5 pisos más, es preferible picar, botar y rehacer. Porque esto no se puede permitir, menos en las columnas que van a ser esencialmente las que van a soportar la última carga de todo ese peso que viene encima, ¿no? Eso es a criterio, como les digo, de la praxis y a un criterio propio, ¿no? No sé, creo que el ingeniero Aníbal en la parte técnica nos puede un poquito apoyar en eso, ¿no? Ok, sí, es correcto. Definitivamente, yo también he tenido que demoler en alguna oportunidad alguna columna por este tema de las cangrejeras. Es algo que puede pasar, y como mencionaba un poquito en la introducción, hay varios motivos por los que te puede pasar. Un tamaño máximo nominal demasiado elevado, si utilizas piedra chancada, a pesar de que sea chancada, no necesariamente la redonda, que ya no se está utilizando mucho, que le llamaban confitillo. Si es una piedra chancada muy amplia, imaginemos que tenemos una columna de 25 por 25, que es la sección mínima indispensable de las columnas estructurales. Las piedras de 3/4 de pulgada ya miden más o menos 2 centímetros. Y el recubrimiento al acero justamente va por allí, entonces se presta a que generemos muchos huecos, muchos vacíos. Y adicional a esto, los estribos no están bien colocados y los ganchos se pasan del tamaño, o bien están consecutivos. Si es que los miras desde arriba, los tenemos todos en un mismo lugar, se produce un aglomeramiento completo del concreto.
Y a eso si le sumamos que no se vibra la columna, hay gente que la chusea, que la golpea con martillos de goma o la trata de embutir con mismas varillas de acero. Si a todo eso le sumamos estas cosas, probablemente tengamos cangrejeras. Si superamos las cangrejeras en lugares importantes, como nos comenta el arquitecto Ruiz, por ejemplo, en la base de una columna en un primer piso de un edificio, definitivamente la mejor solución está en rehacer. ¿Hay procesos correctivos? Sí los hay. El concreto líquido, el grout, es una opción. Con una resistencia igual e incluso mayor, y con el Cicadur 32, que es de la marca Sika, pero también hay otros aditivos que se pueden utilizar para puente de adherencia entre concreto viejo y nuevo. Pero correcto, creo que es mejor optar por una demolición cuando hay un elemento estructural muy susceptible de perjudicar a la estructura y está en riesgo la calidad del trabajo y la vida de las personas en caso de sismo. Muy buenos aportes a ambos. David Gabriel, a través de la plataforma de Zoom, nos pregunta: Ingeniero Reyes, ¿está bien usar el sistema de muros confinados en la dirección más larga de la vivienda y sistema porticado o muros estructurales en el sentido corto de la vivienda? He visto algunos proyectos así y de la norma no encuentro nada si es correcto. Hola Katy y hola David. Sí, la verdad es que este fundamento que comentas de utilizar en la dirección más larga muros de corte, como lo pueden ser muros cortantes o placas, y en la dirección más corta mantener el sistema porticado desde un punto de vista estructural, es correcto y tiene un criterio lógico. Y voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que tienes este teléfono, este celular. Tiene una dirección más larga y una dirección más corta, ¿correcto? ¿Qué pasa si es que lo estamos viendo en planta? Lo vas a ver así. El sismo, según la norma técnica de 030, podemos descomponerlo en dos sentidos, en una dirección longitudinal y en una dirección transversal. Ahora les pregunto un poquito para dejarlos con esto y poder proceder. ¿Qué pasa si el sismo viene en la dirección más corta? ¿Será más fácil de voltear el teléfono que si viene en la dirección más larga? Definitivamente que en la dirección más larga, el sismo va a tener un poquito más de resistencia a poder atacar a la edificación. Ahora, en la dirección más corta, y hay un criterio interesante que se debe cumplir, porque tu consulta un poquito va por el hecho de solamente usar aporticado en la dirección más corta. Y este criterio que se debe cumplir también se encuentra en la E070 y se llama densidad mínima de muros, que es justamente en función del área y en función del sismo. O sea, por más que queramos solamente usar aporticado, a pesar de que creamos que nos cumple, debemos cumplir con ciertos parámetros técnicos para colocar la mínima cantidad indispensable de muros, hablando de área, porque esa es una fórmula que se te da en área, L por T, es con el espesor efectivo del muro, y para botar esta cantidad de muros y colocarlos. Esto también viene desde el punto de vista de la arquitectura. En la norma no hay un criterio común para poder decir si es que en la dirección más larga se coloca, basta con colocar muros portantes o no portantes, y en la dirección más corta tenemos que colocar aporticados, pero con columnas importantes. Lo que sí se debe hacer, porque la norma no brinda criterios de estructuración muy directos, es un poquito, con más criterio ya en la práctica, ver cómo se comportan las estructuras en una dirección y en la otra, y en base a eso proponer la estructuración con una predimensión correcta. Sí, yo creo que nada más para agregar está genial lo que menciona el ingeniero. Yo sí también pienso que el tema del aporticado nos va a funcionar mucho mejor en las distancias un poco más largas, ¿no? E incluso en el sentido cómo va a trabajar la losa, vamos a tener que buscar que las vigas principales, que son las que van a soportar mucho más la resistencia al corte, sean obviamente las del lado más largo, ¿no? Entonces la losa va a trabajar en el sentido perpendicular a ello, ¿no? Solamente para agregar esa acotación.
Sí, claro, correcto. Justamente acá con el comentario, para no dejar un poquito en el aire la consulta y complementarla mejor, porque ya que hablamos del sistema porticado y ahora el arquitecto de las vigas, estas vigas se llaman principales justamente porque reciben mayor relevancia en cuestión a cuánto cargan. Las vigas principales, a nivel de cálculo, podríamos decir que cargan la mitad del paño, hablando en un paño que tiene 4 vigas de borde, o soleras, como queramos llamarles, de confinamiento. Entonces, las vigas principales están en la dirección en donde llegan las cargas por la losa aligerada, si es que es unidireccional. Entonces, si las cargas, este es el paño nuevamente, corren en el sentido más corto, mi viga principal va a ser esta y va a ser la de acá. Estas otras van a ser secundarias. Entonces, ya allí podemos ir entrando a hablar un poquito más sobre el criterio de estructuración y predimensión, porque antes de poder evaluar justamente dónde coloco más muros, dónde no lo hago, bueno, el tema de la norma es importante, pero también el criterio técnico a la hora de decir en qué dirección corro las cargas principales, en qué otra dirección las disipo un poquito mejor. Muy bien. José Uribe, a través de la plataforma de Zoom, hace la siguiente consulta para el arquitecto. Las casas con muros de ductibilidad limitada en el primer piso tienen muros compartidos, ya que se arman en bloques de 3 y 4 viviendas. Sin embargo, veo que demuelen muros divisorios reforzados supuestamente con un pórtico. ¿Qué piensa al respecto sobre esto? ¿Me repites la pregunta? Porque no entendí esa parte de que son de 3 a 4 paños, por favor. Ya, a ver. Las casas con muro de ductibilidad limitada en el primer piso tienen muros compartidos, ya que se arman en bloques de 3 y 4 viviendas. Sin embargo, veo que demuelen muros divisorios reforzando supuestamente con un pórtico. ¿Qué piensa sobre esto? Ya te entendía. Sí, es cierto, estas viviendas, para explicarles el sistema, obviamente lo que se busca con este sistema es, primero, abaratar costos en el tema de cantidad de tiempo de ejecución. Número uno, o sea, vas a ganar tiempo, vas a bajar tu cuantía o cuadrilla, perdón, de cantidad de operarios o trabajadores obreros, y a la vez, cuando pides el mixer, porque obviamente se hace un tejido armado y luego llega el mixer para vaciar el concreto, se vacía y puede darle ese curado al concreto a 4 casas en un solo vaciado, ¿no? Entonces, ya con ello, como dice nuestro amigo, se vacían entre 3 a 4 casas en uno solo, y nada más lo que separa esas viviendas es una pequeña junta, que es la mínima, ¿no? 2.5 centímetros, casi 1 pulgada. Pero si tú vas a demoler ese muro, que en realidad viene a ser como si fuera un muro macizo, ¿no? Si podemos hacer el comparativo con una losa maciza, ya estás debilitando todo el paño, porque en sí es como si fuera un muro construido como si fuera un muro de fábrica, ¿no? En un solo paño. Si bien se dejan juntas, pero es preferible que no se demuela, porque ya el hecho que te lo botes ya perdió ese amarre, ¿no? O sea, ¿y para qué? Para poner un aporticado, prefiero 1000 veces tener un ductibilidad limitada, que está llevando totalmente un tejido de fierro, ¿no? Entonces, no recomiendo que se haga ello, no estoy de acuerdo que puedan hacer ese cambio para reforzar si en realidad ese muro es totalmente, yo creo que es un poco más resistente, ya que es todo concreto, que el sistema común o convencional que usamos, ¿no? De aporticados o albañilería confinada. Entonces, sí, un poquito lo que conversábamos o lo que conversaba en la foto era más que todo por un tema mixto, de abajo tener esta ductibilidad limitada y en la parte de arriba poder hacer quizás aporticado o albañilería confinada, ¿no? Y en conclusión, para contestar la pregunta, no estoy de acuerdo, no apoyo esta demolición supuestamente para reforzar, porque está totalmente reforzado ese muro. Es más, no solamente refuerza el muro como elemento vertical estructural, sino la losa que compete a este propio sistema es una losa maciza.
Entonces, digamos que vas a tener dos grandes bloques de concreto armado, que es muy difícil que tengan fisuras y es muy difícil que no actúen bien ante un sismo. Para poner un aporticado, a criterio pienso que no, esto totalmente equivocado o errado esta demolición o el criterio técnico que se tenga, ¿no? Sí, justo más bien, independientemente de la parte estructural de los muros de utilidad limitada que no se encuentran muy bien normados, la parte arquitectónica, donde justamente el arquitecto tal vez nos pueda orientar un poquito mejor, es por qué se creerá conveniente tratar de demoler estos muros entre viviendas, tal vez para agrandar un poco más de espacios, tal vez para mejorar la calidad de vida, entre comillas, al tener un área más grande y juntar viviendas, o dentro de una misma tal vez agrandar un cuarto o una sala comedor. Ahora, dentro de esa misma parte arquitectónica, arquitecto Ruiz, a veces se ve un poco la estética, y esa estética tiene mucho que ver con la importancia de los elementos estructurales, que al final son los que son el exoesqueleto de la arquitectura. Si colocamos columnas de una sección muy grande, probablemente sobresalgan de los muros y eso a la vista no se ve muy bien. Entonces, los muros de utilidad limitada, externamente a la parte estructural, como suelen ser más delgados, no se prefieren por los arquitectos en el Perú. Yo creo que no, es cuestión de percepción. La parte de arquitectura es demasiado subjetiva, ¿no? Subjetiva en el criterio estético, ¿no? Porque lo que a ti te puede parecer rojo, a mí me parece amarillo y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, primero, yendo por partes, sí, si bien tú compras, en el supuesto caso, ¿no? Compraste dos lotes, quieres unir los dos lotes en una sola vivienda. ¿Qué hago? ¿Cómo paso de un lado a otro, no? Ok, haz un forado y de ese forado haz un pórtico para pasar interiormente de un lado a otro. Por ejemplo, en un módulo tengo toda mi parte social y en el módulo 2 tengo toda mi parte íntima, como dormitorios o la parte de servicio, que es la cocina. Entonces, en ese supuesto caso, de más que todo funcionalmente arquitectónico, podría decir, ok, haz el forado en este muro y refuérzalo con un aporticado, ¿no? Entonces, ese es punto número uno, ¿no? El punto número dos que te escuchaba, Aníbal, es sobre el tema de si es que los arquitectos preferimos o no, por un tema estético, tener muros de esta ductibilidad limitada que normalmente son entre 10 centímetros a 12 centímetros, ¿no? Yo creo que no, yo creo que, como te digo, mucho depende de la percepción del cliente más que todo. Yo siempre soy de la idea que hay dos tipos o bueno, hasta quizás más tipos de arquitectos, pero está el arquitecto que para mí es el que vive con mucho ego dentro de sí, de decir, no, yo puedo diseñar esto a mi manera y a todo el mundo le va a gustar. Pero tú no sabes que en realidad en la tipología vivienda no puedes ir contra ese, o no puedes tener solamente esa idea en la cabeza, ¿no? Porque tú no vas a habitar ese espacio, ¿no? El que va a habitar es el cliente. Entonces el cliente tiene que decirte, ¿sabes qué? Quiero muros con pintos. Quiero vigas que se note el pinto, porque me encantaría que se refleje lo fuerte. Quiero que mi casa se vea como una fortaleza, que tenga una megaestructura, pero estás disminuyendo espacio que puedes aprovechar. No me interesa. Tengo espacio de más, tengo 1000 metros cuadrados, así es que no te preocupes por eso, quiero que esto se vea como un castillo, ¿no? Entonces, dentro de toda la diversidad de arquitectura que puede existir, tienes que centrarte o coger algo, un extracto de algún tipo de arquitectura para poder meterlo ahí, ¿no? Entonces, no pienso a mi criterio, no pienso que nosotros como arquitectos, quizás me equivoco, porque es muy relativa mi respuesta, prefiramos los muros de 15, ¿no? A mi criterio sí prefiero no ver los pintos, sí prefiero que esa arquitectura sea limpia, que los muros sean limpios, que tengan un solo plomo y que no ver pintos. Pero hay, como te digo,
diversidad, y no solamente porque a veces esos pintos son muy decorativos, ¿no? Por ejemplo, he visto viviendas donde esos pintos los usan incluso para poner espejos, ¿no? Y hacer el espacio mucho más amplio, porque el hecho de poner un espejo en pared te hace que amplíes tu panorama, ¿no? Entonces, hay cantidad, o sea, si hablamos de estética en la arquitectura, nunca vamos a acabar porque es un tema muy amplio y muy subjetivo y relativo, pero dentro de esa objetividad, ojo, no dejar de lado que, de esa subjetividad, no dejar de lado que la arquitectura tiene su parte objetiva, que es la parte funcional, ¿no? Donde entra lo que te comento, ¿no? Y, señor cliente, usted que va a vivir acá, ¿cuál es su requerimiento? Ok, tiene una cocina de 30 metros cuadrados porque quiere hacer que su cocina sea tipo una panadería, ¿no? Por X razones. Entonces, yo sí pienso que en la parte de arquitectura no creo mucho que sea por un tema estético los muros de 15, pero es relativo, como te comento. Claro, mira, súper interesante esta parte de la relatividad u objetividad arquitectónica. En mi experiencia personal, al momento, no me ha tocado diseñar ningún proyecto para clientes que les gusten los pintos. Sin embargo, como bien comentas, todo en esta parte es tan subjetivo que a alguien le pueden encantar y decir, bueno, yo quiero que no tengamos muros prácticamente, quiero nada más 4 columnas y nada más y que se noten bien esas 4. Entonces, ahí habrá que, y es justamente lo extraordinario de la combinación de especialidades, porque allí entra mucho la arquitectura con la estructura, con la sanitaria y con la eléctrica, haciendo todas una sola. Porque de una u otra forma en ese diseño vemos la integridad del diseño y tenemos que pensar muy bien cómo solucionar todo en función a algunos requerimientos. Entonces esa objetividad y subjetividad es bien interesante y se presta a conversar muchísimo. Sí, parece que mi compañera Katia tenía un problema. Seguimos con las preguntas. A ver, dice Elías Acero Mucho, a través de la plataforma de Facebook, pregunta, si el muro de albañilería es de cabeza, ¿igual se considera mínimo 1.20 metros para el análisis? Va dirigida para el arquitecto, inicialmente. Si el muro es de cabeza, ¿me repites, por favor? Discúlpame. Sí, claro. Elías Acero, a través de la plataforma de Facebook, pregunta, si el muro de albañilería es de cabeza, ¿igual se considera mínimo 1.2 metros para el análisis? Yo creo que si el muro es de cabeza, 1.20, el análisis, cuando quieres decir el análisis, Elías, creo que habías tocado ese tema, ingeniero Aníbal, sobre el 1.20, pero el análisis que estructural. Correcto, justamente la norma menciona eso muy directamente, y es que para que un muro se considere portante, tiene que cumplir algunos requerimientos, digamos, características propias mínimas. Justamente en el video que mostró el arquitecto Ruiz, se mostraba una mocheta de muro que al ojo no calculo que tenga más de 50 centímetros. Entonces, por más que esa mocheta esté muy cerca a muros portantes, es despreciable en el análisis porque no tiene ese 1,20 m. Ahora, la pregunta me parece que es si es que en 1,20 m, a pesar de que el muro sea de cabeza o de soga, ¿es lo mismo esa distancia? La respuesta es sí. Sí es lo mismo la consideración, y es que no depende del ancho efectivo del muro el considerar portante o no directamente como tal, sino de su relevancia y de su ubicación también. Entonces, como esos muros transmiten cargas verticalmente, tenemos que garantizar que esas cargas, independientemente también de su relevancia, sean transmitidas en una distancia mínima
Esa distancia mínima es 1,20 m. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Giancarlo Yarleque, a través de la plataforma de Zoom, nos pregunta: muchas veces observamos los pisos en una vivienda con fisuras, a pesar de que no ha pasado mucho tiempo después de su ejecución. ¿Cuál es el motivo principal por lo que sucede este problema? ¿La colocación de un afirmado compactado antes del vaciado ayudará a corregirlo? En todo caso, ¿qué podríamos hacer para solucionar este problema? Inicialmente para el ingeniero. Ok, estamos hablando de fisuras en pisos. Mira, Giancarlo, me parece. Giancarlo, mira, te comento muy brevemente cómo es este caso de las grietas o fisuras, digamos, estructurales en los pisos. A veces sucede por una mala compactación del terreno natural. Inicialmente, es bien recomendable tener siempre un estudio de mecánica de suelos. Ese estudio de mecánica de suelos nos va a brindar toda la estratigrafía, toda la parte del análisis por capas de los estratos del terreno. Hay una profundidad mínima de exploración, pero sobre todo nos va a brindar la capacidad portante. Algunos le llaman capacidad de carga, otros capacidad admisible. La diferencia entre estas tres no es más que uno que otro factor de seguridad para correcciones. Sin embargo, podríamos decir que son lo mismo, porque es cuánto resiste un terreno por área. Cuánta carga resiste por área. Esa es la capacidad portante. Y que se relaciona mucho con su resistencia al corte. Entonces, cuando nosotros apoyamos una losa de falso piso sobre un terreno, como en el caso de Piura, donde nuestra capacidad portante promedio va alrededor de los 0,5 a 1,5 kilos por centímetro cuadrado, que es una capacidad portante bastante pobre, pues llegamos en Lima, por ejemplo, a 4 y a 5, incluso a 6 o 7 kilos por centímetro cuadrado. Estamos hablando de 5 o 6 veces más. Bueno, cuando apoyamos una losa sobre un terreno de esta manera, muy fofo, por decirlo de una forma más sencilla, muy blando, hay que garantizar todo lo que nos dice el estudio de mecánica de suelos. En el acápite final del estudio de mecánica de suelos hay un ítem que está obligado, está normado también, se debe colocar y se llama conclusiones y recomendaciones. Y allí se habla de un mejoramiento de terreno. Como bien comentas en tu consulta, el mejoramiento de terreno nos garantiza un grado de compactación mayor, en donde ya tenemos la seguridad de poder apoyar nuestra losa sobre una superficie firme y no blanda, para que no tengamos estos problemas. Sí, yo creo que sí es importante lo que dice el ingeniero Aníbal. El tema de la compactación es importantísimo, y siempre y cuando tengamos de la mano un estudio de suelo, un estudio de mecánica de suelos. Ojo que también está dentro de lo que podría suceder que, número uno, no tengas una buena... Sabes que el concreto no puedes hacerlo por grandes paños, ¿no? Igual en el piso o ese contrapiso o falso piso, tienes que hacerle juntas frías cada cierta cantidad de metros, o de lo contrario, tú puedes vaciar, o sea, o puedes dejar y poner tus paños, por ejemplo, ¿no? Por 3x3, o vacías cierta cantidad y luego, apenas empiece a secar, tengas que pasarle con una amoladora, hacerle una junta fría, ¿no? Entonces, también dentro de ello se califican las bruñas, ¿no? Porque de una u otra forma, como todo material, el concreto va a dilatar. Más aún si tu vaciado, muchas veces también es un tema de temperatura. La vez pasada estábamos conversando de ese tema con el ingeniero Aníbal. La temperatura, el concreto, obviamente que va a tener una reacción química, dependiendo de la temperatura a la hora que lo vas a vaciar. Es diferente que lo vacies entre las 11 o 12 de la tarde, al menos en Piura, entre las 11 a las 3 de la tarde, que hay un sol potente, a que lo vacies en la mañana, que bueno, por ahora estamos teniendo un poco más de cálido, o que lo vacies en la noche, ¿no? Entonces, eso, la alta temperatura va a hacer que tu concreto fisure. Puede ser que, como te comento, Jan, el tema de que no hayas dejado juntas o bruñas, ¿no?
Y lo tercero también depende mucho del material que tienes, porque si a veces tú vas a hacer un contrapiso y dices, ok, le voy a hacer un contrapiso, puedo hacerlo de piedra, piedra chancada, o perdón, confitillo que se le suele llamar, y arena gruesa, o puedes hacerlo también de hormigón, ¿no? Entonces, hormigón y cemento. A veces la dosificación no es muy buena y le echaste mucha arena, eso permite que obviamente va a fisurar tu concreto en el piso, o muchas veces el material también trae elementos como el limo, elementos como que es muy pesado, o sea, trae muchos minerales y va a hacer que de una u otra forma eso fisure. Entonces, igual, si dentro de ello no comprendiste que tenías que vaciar a la hora de una humedad correcta y no comprendiste que dentro de tu losa que vas a hacer tienes que dejarle juntas, obviamente va a fisurar por un tema de dilatación y un tema de temperatura, ¿no? Gracias, arquitecto. Tenemos una consulta para usted. En el armado de una losa aligerada, ¿es bueno colocar la viga junto a la vigueta o la viga junto al aligerante? Yo pienso que la viga junto a la vigueta, a ver, las vigas son las que van a actuar, obviamente, a confinar este paño que va a tener este relleno, porque básicamente el ladrillo de techo es un relleno. Las viguetas tienen que ir perpendicular, obviamente, a la viga, ¿no? A la viga principal. Igual, de la misma forma, va a ir si se puede decir, la cuadrilla o la cuadrícula de lo que va a ser el ladrillo de techo. A criterio pienso que no, o sea, la viga debe ir en un sentido perpendicular a la viga, ¿no? ¿Qué opinas, Aníbal? Sí, correcto. Claro, hablando de vigas principales, definitivamente las viguetas van a llegar de forma perpendicular, hablando de una losa aligerada unidireccional, armada en una sola dirección. Pero en el caso de la dirección de las viguetas, también vamos a tener de una u otra forma más vigas, que tal vez no son principales, sino un poquito más de confinamiento, que son las que estarían del otro lado, paralelas a la dirección de las viguetas. Entonces, en ese caso, ya sería inevitable que la vigueta esté al costado de la viga, porque definitivamente en algún momento van a estar ahí al costado. Entonces, justamente esa parte se construye sin ningún problema, no hay mayor complicación en ella. Claro, igual se deja siempre ese respeto por los ladrillos de techo, estos ladrillos que en realidad son bloques por su tamaño, tienen unos alvéolos paralelos a la cara de asiento, por así decirlo. Entonces se tratan de ubicar muy pegados a la viga y para hacer la parte de la vigueta. Entonces así el concreto de la vigueta ingresa un poquito en este ladrillo, en este bloque, y el concreto de la viga por el otro lado también ingresa allí, cuando hablamos de las viguetas y vigas que están corriendo en una misma dirección. Entonces así generamos un mejor engrape entre todo el concreto. Bueno, continuando con las preguntas, Elías Acero desde Facebook pregunta para el ingeniero: ¿cómo sería el confinamiento en muros de albañilería en curva o semicircular? ¿Cuál sería la longitud máxima a confinar? En muros de albañilería que tienen curvas, igualito se puede confinar con vigas curvas. No hay ningún problema. Hay gente que le tiene muchísimo miedo, muchísimo pánico a las formas que no son rectas, que no tienen ángulos de 90 grados. No existe una longitud mínima o máxima que podamos cubrir con elementos estructurales, porque todo al final se sustenta con cálculos. Entonces, para responder un poquito a tu pregunta, el acero tiene un comportamiento bastante dúctil y como tal, in situ, sin llegar a su parte plástica, es flexible. Entonces, podemos armar vigas curvas sin problemas. Por ejemplo, la tapa de silos o percoladores es vigas curvas, cuando son de secciones transversales circulares. Igualito con los muros. Si tenemos muros a confinar de parte curva por algún tema estético o tal vez arquitectónico,
se puede colocar este refuerzo siguiendo la curvatura de los muros sin ningún problema. Yo creo que sí, en la parte arquitectónica sí es un poquito chocante, ¿no? Tener dos tipologías, tener cuadradas y circulares, porque en estética sí, pues obviamente vas a decir, oye, tienes que seguir un solo lenguaje arquitectónico, ¿no? Pero volvemos nuevamente a la parte relativa de lo que es para ti y lo que no es para el otro, ¿no? Entonces, pero sí, de preferencia, decidirse por uno, ¿no? Si es el circular o el cuadrado, al menos desde mi perspectiva. Ok, siguiendo con las consultas. Arquitecto, la longitud de los muros transversales que salen de un muro portante, ¿deben estar en relación al espesor del muro portante? Yo creo que sí, porque la distancia que va a medir ese muro es parte va a tener que ser parte del cálculo para ese muro portante, ¿no? Porque caso contrario no es lo mismo diseñar un muro portante de 3 metros, 5 metros, a tener pues obviamente un muro, si lo vas a seccionar, un muro de 20 metros, ¿en cuánto lo vas a seccionar, no? Entonces, creo que es importante la distancia que vas a tener, al menos en los muros transversales, ¿no? Sí, claro, en la parte longitudinal, en los muros portantes, sí hay un límite mínimo, que es el que les comentaba. Sin embargo, la parte del límite máximo no está regulada para nada. Entonces, solamente se tiene que ver con cálculos y depende de la magnitud de la estructura para poder hacer juntas de construcción o no y separar muros portantes de otros muros portantes. En la parte transversal, si es que tengo un muro portante que mide de ancho, un ancho efectivo de 22 centímetros, y quiero hacer luego un muro que ya no resista verdaderamente, que no tenga una relevancia estructural muy importante, y quiero sacarlo transversalmente de ese muro por algún tema de diseño, puedo hacerlo sin problemas, sin tener que mantener el ancho de 25 o de 22. Puede disminuir a 15, porque ya estamos hablando de que lo que vamos a extraer de allí deja de ser portante. Claro, garantizando algunas condiciones de confinamiento mínimas como son los arriostres laterales. Bueno, tenemos otra consulta de la plataforma de Facebook y dice, para el ingeniero, en base al área total de columnas, ¿se puede determinar cuántos pisos se puede construir? Qué interesante consulta. Y la respuesta es sí, de una u otra forma, pero no es absoluta esa respuesta. No es porque tengamos cierto número de columnas en metros cuadrados en área, puedo decirte que definitivamente puedes construir, no sé, 4 pisos, 5 pisos, 7 pisos. No es tanto así, depende mucho de su ubicación, de su dirección, de lo que lo acompaña, de los muros que tengamos, de la zona sísmica que tenemos. Piura es una zona 4. Lima igual tiene muchas zonas 4 dentro de todos sus distritos, pero Loreto es una zona 1, poca relevancia sísmica. Ahora, voy a introducir un concepto que no está muy en libros, que es una teoría un poquito más personal en la praxis en la ingeniería estructural que tengo en artículos, pero se llama coeficiente estructural y no es más que un coeficiente para poder estructurar, valga la redundancia, estructuras en función de parámetros. Área en planta, responsabilidad sísmica, comportamiento estructural, posición de elementos. Entonces, en función de estos y unos parámetros más, podemos calcular qué número de columnas nos conviene dependiendo del número de pisos que queremos proyectar. Y por número de columnas no me refiero exactamente a cantidad de columnas, me refiero a relevancia estructural. A eso se refiere ese coeficiente estructural o densidad estructural.
qué cantidad de metros cuadrados respecto del área techada debemos considerar como estructuralmente relevantes para poder soportar, cargar, distribuir las solicitaciones de carga tanto gravitacionales como sísmicas. Entonces, por darles un número, acá en Piura, para zona sísmica 4, no se considera jamás un coeficiente estructural menor al 1%. Eso quiere decir que si tengo 100 metros cuadrados de área en planta, así tenga un solo piso, ¿debo considerar 1%? Sí, de preferencia, sí. 1 metro cuadrado de columnas para dar números muy redondos. Sin embargo, ya les he comentado que hay muchos más criterios a seguir, donde también incluye el número de pisos. Sí, yo creo que es interesante, yo creo que el ingeniero lo ha especificado bastante bien. Mucho depende también, creo, dentro de los factores que has dicho, para poder calcular la cantidad de metros cuadrados que puedes construir, depende también de ello, o comprende la sección de fierro que vas a tener, ¿no? Dentro de ello también la sección de concreto, ¿no? Porque no es lo mismo que tengas pequeñas columnas, o sea, tengas 30 columnas de 25 por 25 que comprendan los 4 fierros parados de media y estribos de 3 octavos, ¿no? O como las que antiguamente se hacían, columnas de 4 fierros de 3 octavos con estribos de 6 milímetros, que ahora están prohibidas, ¿no? Entonces, no te dejes engañar con que veas el elemento vertical y no sepas en realidad el alma de lo que está comprendido, ¿no? Claro, claro, sí, también muy bueno. O sea, eso justamente es para ver en la parte de diseño. Ahora, en la parte de análisis, que es diferente al diseño, cuando ya tenemos una estructura construida y alguien te dice, oye, yo tengo esta casa de 2 pisos, ¿puedo construir un tercer y cuarto? Es una pregunta muy chocante porque las personas a veces esperan una respuesta sí o no, pero la respuesta siempre va a ser aguarda, depende. Yo no sé cómo has construido esta casa, no sé qué dosificación habrás usado, no sé qué fierro está puesto allí. A veces cuando los señores no tienen los planos antiguos, no tienen una memoria fotográfica, no han tenido estudio de suelos, es mucho más difícil y se tiene que incurrir en un análisis estructural in situ, haciendo ensayos no invasivos de diamantinas, midiendo el grado de carbonatación del concreto, viendo la fluorescencia en muros, viendo si es que hay fisuras, midiendo las deflexiones de las losas, llegamos con ultrasonido o simplemente con winchas láser a medir las deflexiones y calculamos si es que están dentro del margen permitido por las luces y analizamos la estructura de forma visual y también con algunos ensayos no invasivos como les comento que son las diamantinas, por ejemplo, o el análisis XDR que son para laboratorios para medir la mineralogía, la parte mineralógica del cemento y de todo lo que comprende el concreto. Y después de analizar, recién tendremos un informe técnico que nos diga, ¿puedes o no puedes? Antes de eso, no te puede decir nadie, sí, construye 3 pisos más, sí te aguanta, parece que está muy bien. Eso, en un criterio personal, la palabra que voy a decir es un poquito fuerte, pero lamentablemente quien te pueda decir algo así solamente con verlo es un poco negligente, porque no lleva a cabo la parte correcta para poder diagnosticar algo y puede poner en riesgo la vida de las personas que están ahí dentro. Muy bien, continuamos con la siguiente consulta. María Sosa, desde la plataforma de Zoom, dice, en los MDL no trabajan ni columnas ni vigas. ¿Es posible tumbar un muro que es el elemento estructural principal para incluir un aporticado? No se deja clara esa duda. ¿La podrían complementar, por favor? Claro, Mario. Los MDL, entiendo, te refieres a muros de ductibilidad limitada. Estos muros, te comento un poquito la parte histórica de estos muros. Para el año 1970 y 1971 llegó al Perú la primera norma sísmica a nivel nacional, que fue inspirada, ya se imaginarán, en el ACI. Pero esta no comprendía la parte de los elementos de concreto armado como muros de corte. Solamente se había enfocado
en analizar las zonas y un poquito la parte de la sismología y proveer las cosas para la albañilería. En ese momento, la parte de la construcción todavía no tenía tantos estudios y esos muros todavía estaban un poquito, digamos, free del asunto, light. Conforme fueron avanzando, se incorporaron, pero ¿se incorporaron para qué? ¿Para qué se incorporan? Justamente el arquitecto comentaba que son una opción bastante económica, y es que es verdad. Pero, como bien comentas, este tipo de sistema no tiene ni columnas ni vigas. Solo son muros como placas muy delgadas. Y el nombre ductilidad limitada hace mucho honor a su comportamiento, pues son muros para nada dúctiles. Tienen un comportamiento muy frágil que se puede llegar a romper como galleta, porque sabemos que el concreto es muy frágil. Ahora, si nosotros tenemos una sección transversal que es así, imaginemos que es la sección transversal del muro. Como este espesor es muy delgado en un muro de ductilidad limitada, imaginemos solamente 10 centímetros o a lo mucho 12, solamente tenemos opción a colocar el acero aquí, en el medio. Está muy difícil que en un muro de 10 centímetros puedas colocar un refuerzo en dos direcciones, en dos caras, y confinarlo y arriostrarlo y poder colocar estribos. Entonces, cuando el muro empieza a tener giros, por el concepto de eje neutro, en la parte central tenemos un eje neutro, por así decirlo, porque sabemos que el eje neutro varía en función de las solicitaciones. Pero si colocamos acero allí, ¿ese acero verdaderamente es útil? Creo que la respuesta ya la tienen. Entonces, ese acero solamente sirve dentro de los muros de ductilidad limitada, Mario, para brindar performance interno al concreto y evitar fisuraciones por su propio peso y por la parte de la temperatura, más no para brindar verdadera ductilidad. Por eso es que son de ductilidad limitada y están prohibidos, incluso en Perú, para hacer edificaciones muy altas. Arriba de los 4 pisos no podemos utilizar estos muros. Y entonces te darás cuenta que la mayoría de estos muros son utilizados también, justamente bien lo comentaba el arquitecto, para hacer módulos de techo propio, casas o módulos donde no tenemos más de 2 pisos, donde la relevancia estructural no es tan importante. Y tampoco la categoría estructural de la edificación. Sabemos que hay categoría A, B o C, donde A es la más exigente y C es la menos exigente. A podría ser un hospital, un coliseo, una clínica, dependiendo de la magnitud, y C podría ser una vivienda unifamiliar. Entonces, si está bien difícil que hayas podido ver, por ejemplo, Mario, una construcción de categoría A con muros de utilidad limitada de 20 pisos. Creo que no hay. Yo no la he visto, por lo menos. En cambio, módulos sí. Ahora, respondiendo un poquito más, porque ya me estoy yendo del tema, ¿es posible tumbar un muro de estos y adicionar un sistema porticado? La respuesta es sí es posible, pero también depende del cálculo estructural. Un sistema porticado, adicionar ya columnas a estos muros, en realidad sería lo mejor que le puede pasar a este muro. Porque como bien lo comentas, no tiene columnas, no tiene vigas, solo son losas planas que se flectan mucho. A ese tipo de losas se les llama plain y flat slab, que son losas planas, que tienen un giro bien importante en las rótulas plásticas en la unión entre los muros, que como no tienen vigas, no generan rigidez en esa unión. Losa, debería haber una viga y luego bajar un muro. Pero como no hay viga, esta losa se apoya casi en el aire, como si apoyáramos una hoja de papel sobre un muro hecho con mondadientes, y la losa se deflecta. Entonces, si tú empiezas a sacar esos muros y empiezas a arriostrar, colocar pórticos, muros portantes o placas de concreto armado, pero ya correctas, digámoslo así, no quiere decir que esté mal definitivamente usar un muro de utilidad limitada, solo que tiene ciertas restricciones. Estás garantizando, estás tratando de mejorar en realidad la estructura, pero tanto y cuanto. Nuevamente lo mismo. Tumbarlo, ok, pero garantiza que lo que vas a hacer para reemplazarlo sea mejor y que verdaderamente sirva para esto. Espero que mi respuesta haya sido clara.
Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este conversatorio. Les agradecemos por su tiempo y por los conocimientos brindados el día de hoy. Esperamos realizar una versión futura de este conversatorio para complementar las preguntas. Y bueno, muchas gracias a los ponentes. Sí, Aníbal, Pedro, algo que, para terminar, algo que agregar. Sí, justo. Ya nos gana un poquito el tiempo ahora. Me toca dictar clases justo en una hora. Me encantaría poder responder más, igual que con el arquitecto. Acá ha sido una experiencia muy buena. Qué gusto poder tener tantos participantes, gente tan interesada en compartir conocimientos. De igual forma, si es que puede volverse a dar un conversatorio similar, encantadísimo de poder participar. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, arquitecto Pedro Ruiz, por compartir con nosotros también todo esto. Y nos vemos entonces hasta una próxima versión. Cualquier consulta ya con los chicos de la Asociación de la Universidad Nacional de Piura. Nos vemos. Finalmente, para agregar, gracias Kevin, gracias Katy, gracias a todos los chicos de ADI, de la Universidad Nacional de Piura. Es un gusto en realidad poder brindarles estos conocimientos que de alguna u otra forma nos han sucedido, hemos tenido que empaparnos mucho de la parte técnica y obviamente llevarlo a obra. Es un gusto y también un placer poder brindarles a ustedes estos pequeños alcances que de una u otra manera les sirvan, ¿no? Dentro del backup que pueden ir almacenando. Y más nada, agradecer también al ingeniero Aníbal Reyes por tremenda bagaje que domina en la parte técnica. Es la verdad muy satisfactorio poder ver que, al igual como él dice, mucha gente se interesa en ello, ¿no? Y estamos totalmente dispuestos a poder participar en un siguiente conversatorio, ¿no? Sin nada más que agregar, pues despedirme de ustedes y muchas gracias nuevamente. Finalizando con este conversatorio, ofrecido por el ingeniero Aníbal Reyes y el arquitecto Pedro Ruiz Diezam, estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que les tomó para compartir sus conocimientos y experiencias con todos los presentes. Estas experiencias nos ayudan a seguir mejorando en una nueva fase de crecimiento profesional. Sus conocimientos fueron muy oportunos. Gracias de nuevo por su colaboración. A la par, también agradecer a nuestros espectadores, esperando que pongan en práctica todos los conocimientos brindados el día de hoy. Reciban los saludos de toda la familia de ADI y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de más eventos como este.